Google detecta red global de ciberespionaje ligada a China que habría afectado a Chile y otros 41 países. De esto y más vamos a conversar en el capítulo de hoy. One, two, three, four. Por supuesto, como en cada ocasión, comienzo presentando a quien es ingeniero ciberinformático, magíster en informática y próximamente doctor también en informática. ¿Cómo estás, Esperemos. Luis? Esperemos terminar eso. Bien, bien, acá estamos. Oye, está interesante lo que vamos a conversar hoy día. Me considero ahí alguien que una de las ramas de la informática que no he explotado es la ciberseguridad. Así que espero hoy día tener una clase magistral tuya explicándome qué pasa acá. Y si Chile fue uno de los afectados. Sí, este es un caso bien interesante. Primero, está más o menos recién salido del horno. Esta fue publicado el 11 de marzo en EMOL, la noticia, el titular que acabo de leer. Sin embargo, el estudio que desbarató, digamos, como siempre se dice en los medios de comunicación, esta red de ciberespionaje data de febrero, del 26 de febrero de este año. Es una investigación que realizó Mandiant de Google. Es como una filial de Google que se dedica a la ciberseguridad. Y bueno, tiene varios aspectos bien llamativos, y sobre todo cómo estos atacantes realizaban o enviaban comandos maliciosos para atacar a sus víctimas. Creo que eso es lo que más interesante tiene este caso, pero vamos a ir intentando como mencionar o explicar algunos conceptos desde el inicio, ¿ya? Que de pronto igual hay gente que no sabe mucho sobre ciberseguridad y sobre los hackeos, que siempre se habla del hackeo, ¿ya? De hecho, últimamente en Chile hemos tenido casos, no sé si viste las noticias que habrían hackeado las cuentas de redes sociales del presidente. ¿Con el bigotito? Es justamente, es un tema, ¿no? Sí. El tema de la ciberseguridad. Sí. Bueno, ahí a lo mejor preguntarte primero como si lo que sale en las películas es real o no. O sea, uno tiende a asociar, digamos, al hacker como esta persona que se mete a los sistemas, roba información y después como que te hace un secuestro y te cobra, digamos, por eso. ¿Es tan así siempre o no? Yo he escuchado los sombreros, por ejemplo. Sí, yo creo que hay que comenzar con el concepto de hacker, que a mí me parece que en el mundo de la ciberseguridad no hay muchas verdades consensuadas. O sea, yo creo que de pronto hay muchos conceptos que diferentes profesionales o gente del mundo los toma de diferentes formas, ¿ya? Por ejemplo, el término hacker, algunos lo atribuyen a alguien que tiene habilidades, ya para romper un sistema, ¿cierto? Es como una habilidad. Pero el común de las personas, la gente que está allá afuera escuchándonos, quienes ven las noticias cuando hackean la cuenta del presidente o algo por el estilo, entienden por hacker a alguien que es inherentemente malo, ¿ya? Un ladrón, ¿no? Como un criminal. Entonces, aquí es en donde la gente de la ciberseguridad dice, no. El hacker es alguien que tiene habilidades, ¿ya? No significa que sea alguien malo, ¿ya? Puede haber hackers buenos. Y acá entonces hay algunas diferencias. Algunos dicen que los hackers son estrictamente buenos, ¿ya? Personas que ayudan a mejorar la seguridad. Y hay otros que dicen, no, existen los hackers buenos y los hackers malos. Que ahí aparece el término esto de los sombreros, ¿no? Como el hacker de sombrero blanco es aquella persona que quizás trabaja para alguna consultora, alguna compañía y se dedica a buscar debilidades en los sistemas. Y después le dice a esas organizaciones como, oye, mira, estas debilidades tienen, mejórenlas de esta forma, ¿no? Y por otro lado están esos hackers malos, ¿cierto? Como de sombrero negro, que están buscando explotar algún sistema, ¿no? Romperlo, acceder a él, robar información, etcétera, ¿no? Entonces, por eso creo que comenzando es muy difícil
Darle una darle como definición. una forma, claro. Desde mi punto de vista, hacker es una habilidad. Alguien que puede romper un sistema. Y da lo mismo si lo hace para algo bueno o algo malo. ¿Ya? Ahora, lo que se intenta así poner, el concepto es que aquellas personas que rompen sistemas para robar información o venderla después, etcétera, se les llama atacante o cibercriminal. Y yo creo que ese concepto me parece muy adecuado. ¿Ya? O sea, alguien que lo hace para malos fines es un criminal. Es que ¿Ya? igual como ponte tú desde el punto de vista de la privacidad, yo lo pienso como en tu casa. Tú tenías una casa en donde la tenés con llave. Entonces, es alguien que va y trata de entrar a tu casa, digamos, igual. Pues entonces, ¿qué de bueno puede tener realmente eso? Como probar realmente si tu seguridad es buena o mala. Sobre todo buscando acá definiciones que dice que es un esfuerzo intencional. Entonces, como realmente se le puede relacionar algo bueno. Por eso te digo, yo creo que siempre y cuando sean personas que trabajen para alguna organización, alguna consultora, ¿no? No sé, por ejemplo, te contrata una empresa y te dice, por favor, necesitamos que tú intentes vulnerar nuestros sistemas, pero te Claro, estamos dando una autorización, o sea, te estamos claro, firmando un sí, contrato en donde decimos, ok, tú vas a vulnerar nuestros sistemas, pero después nos tienes que decir qué vulneraste, cómo lo hiciste y cómo mejorarlo. Entonces, ese es como el hacker bueno, ¿cierto? El hacker ético, sí, que se sí. llama. ¿Y, Así y que esas... qué tan, digamos, como interesante es para las empresas realmente llegar a esto? Porque quizá nosotros tenemos hoy en día como la política que la seguridad es lo primero que deberíamos abordar, po. Pero las empresas de repente me da la sensación, y he escuchado también a colegas que se han dedicado al tema de la ciberseguridad, que cuesta hacerle entender a las empresas que en el fondo hay que testear o hay que probar la vulnerabilidad de su sistema o del riesgo que eso implica, por ejemplo. ¿Cómo te ha ido a ti con Sí, eso? sí, claro, es un problema en las organizaciones porque lo ven como un gasto, como una pérdida de dinero. Sin embargo, en realidad es una inversión, porque una compañía que es segura y no se ve envuelta en estos así como muy llamativos, ¿no? Tiene una mejor posición frente a la competencia, a sus clientes. ¿Ya? Yo siempre lo pongo en el ejemplo de los bancos. Un banco que aparece en el titular de las noticias que fue atacado, ¿qué hace la gente? Va de inmediato a sacar su dinero y tratar de Claro, cambiarse de banco. sí, Entonces, ese es un daño a la reputación de esa organización. Sin embargo, aquellos bancos que no aparecen en ese tipo de noticias, bueno, generan más confianza también. Entonces, por eso se tiene que ver como una inversión, pero es el error que cometen muchas organizaciones, lo ven como un gasto, como una pérdida de dinero, y cuando tienen un problema, es cuando dicen, ya, aquí está el budget aquí está el dinero, por favor, sí. compren los antivirus, lo que sea necesario para mejorar la seguridad. Ahí volvemos a los temas que ya hemos conversado, o sea, como el ser reactivo en informática, ¿cierto? Claro, Como esperar a que suceda. Sí. Mira, y exacto. esos casos, por ejemplo, yo soy fanático de repente ver de series, animes y qué sé yo. Y por ejemplo, hace poco salió también que se habían expuesto claves de Crunchyroll, por ejemplo. ¿Verdad? También lo vi. Pero tarjetas y cosas de ese estilo. Pero como que uno no le toma miedo a eso, po. O sea, yo sigo utilizando la plataforma, no cambié clave, no me acuerdo si saqué la tarjeta o no, pero me imagino que hay un montón de gente que probablemente hace lo mismo. No estoy diciendo que lo que estoy haciendo yo esté bien, pero probablemente como que tampoco como usuarios le tomamos el peso a esto, como a la divulgación de los datos, ¿o no? Sí, ¿Qué te parece a ti con eso? bueno, ahí pasan dos cosas, ¿no? Hay mucha gente que ni siquiera se entera de eso. O sea, hay mucha gente No, que ni siquiera llega a saber puede ser, sí. que hubo una filtración de datos, etcétera. ¿Ya? Y para quienes se enteren, sí tienen que al menos cambiar sus contraseñas. Por supuesto que la información bancaria, sacarla de ahí. Porque, bueno, pasa que muchas personas repiten sus contraseñas en todos Claro, los portales. ¿Ya? Entonces, los atacantes después pueden tomar esas contraseñas e intentar introducirlas en diferentes otras plataformas a ver si también logran acceso. Y bueno, respecto a datos bancarios, después cuando vas viendo que te empiezan a cobrar cosas que no claro. existen, ahí es Sí, cuando llama sí, la sí, atención. O sea, sí. a mí me pasó que yo compré por internet
una camiseta de fútbol a un chino muy famoso en Chile. Ya. Es un chino que vende camisetas de fútbol y es muy muy famoso en Chile. Entonces yo compré en su página y tiempo después me empezaron a llegar cobros de $10 de una empresa que vende perfumes de Australia. O sea, yo ni siquiera he estado en Australia nunca. Y yo creo que por ahí se pudo haber filtrado los datos de la tarjeta, porque no Claro. me explico dónde más. Así que eso Microcobros, pues significó... al final son gastos Claro, chiquititos que tú de repente dejáis pasar, ¿no? sí. Y bueno, eso significó en que contactar al banco, bloquear la tarjeta, necesito una nueva. Y, bueno, todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, es muy importante estar atento a ese tipo de cosas también. Oye, y para acercarnos un poquitito más a la noticia, ¿qué pasa, por ejemplo, con qué herramientas se utilizan o cómo llegar a vulnerar un sistema? Porque de repente los que desconocemos un poquitito más lo relacionamos directamente a estas letras verdes en una consola, en una terminal, ¿cierto? En una pantalla Mr. Robot. negra, así como, claro, Mr. Robot, ¿cierto? Escribiendo una que otra cosa. Y en la realidad, bueno, yo sé que no es así, ¿cierto? Pero ¿qué se hace? O sea, ¿realmente es código? ¿O existen otras técnicas? ¿Qué hay, digamos, de eso? Bueno, por un lado tenemos la ingeniería social, que lo hemos conversado también en otros capítulos. O sea, en muchos casos los atacantes no necesitan como vaya a tener un terminal Linux allí, ¡fua! Ingresando comandos y cosas, sino que a veces basta con un correo falso o una llamada de teléfono y alguien puede entregarte credenciales, ¿no? Con ciertos niveles de privilegios para acceder a un sistema. Entonces, eso pasa mucho, ¿no? Pasa, por ejemplo, con estos sitios web donde tú puedes vender cosas. Creo que lo comenté alguna vez en un capítulo, que yo estaba vendiendo mi auto Sí. en Yapo y así lo publiqué en la noche y al minuto me llamó alguien diciendo, hola, soy de Yapo, necesitamos verificar tu identidad, entonces te va a llegar un código a WhatsApp y necesito que me lo pases. Y si yo le entregaba ese código a esa persona que me llamó, me iba a robar mi cuenta de WhatsApp. Entonces, ahí esa persona no necesitaba un equipo, no estar ahí con unos comandos verdes, con capucha, todo oscuro, sino que en realidad bastaba con hacer una llamada y que alguien creyera y entregara los datos, ¿no? O sea, Sí. por un lado tenemos eso, que yo creo que se da bastante, y por otro lado tenemos el malware, el ransomware, que también se da inicialmente por ingeniería social, ¿no? O sea, te llega un correo electrónico, te ganaste un iPhone en un sorteo, no sé qué, Ah, la gente accede al link y se infecta el equipo, ¿ya? Entonces, en realidad hay muchas formas de que estas cosas sucedan, pero lo principal y lo más importante es que normalmente el eslabón más débil es el usuario. ¿Ya? O sea, las organizaciones pueden tener sistemas de seguridad muy avanzados, pero si sus trabajadores son descuidados, bueno, de igual forma esos sistemas de seguridad no van a funcionar igualmente, ¿ya? claro. Yo lo pongo en el ejemplo de la industria minera. O sea, en la industria minera están los prevencionistas de riesgo y cuando ven a alguien con una actitud temeraria, que no está utilizando casco, que no está utilizando bototos, que no está utilizando los EPP, entonces el prevencionista de riesgo quizás le va a aplicar alguna sanción o algo, incluso en algunos casos despiden a esas personas por actitud temeraria. En el mundo digital yo creo que debiese ser más o menos similar, ¿no? Si tú observas que una persona está accediendo a una web de phishing, ¿qué pasó acá, no? O sea, pues, ¿cómo cae en eso? O si está utilizando pendrives, ¿no? Que pueden estar infectados en un equipo computacional corporativo, también pueden ser actitudes temerarias en ese sentido. ¿Y qué hay respecto a la legislación de ciberseguridad en Chile, por ejemplo? En Chile se ha avanzado bastante en los últimos años respecto a legislación. Se está intentando como poner a Chile a estándares internacionales, ya a ese nivel. Sin embargo, todavía falta, pero yo creo que los avances de la Ley Marco de Ciberseguridad están muy bien porque además se preocupa mucho de la infraestructura crítica en Chile.
Y también tenemos la ley de protección de datos personales, ¿no? Entonces también se hace responsable a las compañías de resguardar los datos personales de las personas, que es un poco lo que habíamos hablado hace 2 capítulos atrás, puede ser, respecto a la clínica Dávila, ¿no? Y Sí, todos sí, estos sí. exámenes y pacientes que se filtraron. Entonces, el tema es que, bueno, obviamente si llegan a suceder incidentes, ahí se aplicarán las multas correspondientes, etcétera, pero realmente ninguna legislación, creo yo, va a hacer que las organizaciones sean invencibles, ¿no? No, sí, estamos claros. ¿Y qué hay de este ataque entonces? ¿Cuál fue la forma en la que lograron, digamos, atacar? Estaba revisando acá 53 organizaciones, 42 países, entre ellas Chile. Entonces, ¿cómo lograron en el fondo infiltrarse en la infraestructura? Mira, esa es una pregunta que aún no tiene respuesta. Al menos en los estudios de Google todavía no se sabe muy bien cuál fue el vector de ataque, o sea, cuál fue la entrada, Ya. cómo inició esto. Sin embargo, puede haber sido de diferentes formas. Una de ellas es explotando vulnerabilidades, ¿no? En el mundo de la ciberseguridad hay un concepto que se conoce como las vulnerabilidades de día cero. ¿Ya? Que el día cero significa hay una nueva vulnerabilidad, las empresas tienen 0 días para lanzar un parche. Entonces, hay muchos casos en donde se conocen cuáles son las vulnerabilidades, existe el parche de seguridad para solucionar esto, pero las empresas no lo aplican. No lo aplican porque no les interesa, porque o alguien no sabe, etcétera, no sé. O porque a veces esos parches significa detener un sistema, ¿no? Como un proceso Sí, de negocio. sí. Entonces dicen, no, estamos a cierre de mes, no podemos parar esto, así que veámoslo en un par de semanas más. Y bueno, mientras existe esa vulnerabilidad, algún atacante, algún cibercriminal se puede percatar y utilizarla para romper algún sistema. Entonces puede ser que vaya por ahí, ¿no? Utilizando este tipo de vulnerabilidades. Puede ser que también haya sido a través de ingeniería social, también un phishing. En realidad no se sabe muy bien, pero O sea, sería peor todavía si es que fue por algo tan básico como eso. O sea, por ingeniería social o algo por el estilo. O sea, sí, claro, imagínate 41 países que habrán caído por eso. sí, po, totalmente. Sí, es como el meme de mi primer trabajo, borré la base de datos, como una cosa así, ¿cachai? Como Claro. no podís, po, ¿cachai? ¿Sabes que hace 2 años atrás, en 2024, ocurrió algo así con una empresa de ciberseguridad que se llama CrowdStrike? Ya. CrowdStrike se enfoca mucho en los EDR, que son como la versión avanzada de los antivirus. Y ellos habían lanzado una actualización para Windows, pero esa actualización no pasó bien por el proceso de pruebas. Entonces se actualizó automáticamente en millones de equipos Windows y todos pantallas azul. Muy bien. Eso significó detenciones de aeropuerto, muchos vuelos que no pudieron operar, hospitales, clínicas que se detuvieron. O sea, fue un caos a nivel mundial. En Chile yo conozco algunas compañías que también lo pasaron mal con esto. Y es que además, para poder revertir esto, tenían que inicialmente ir equipo por equipo, como entrando, no sé, a la BIOS o algo por el estilo, y tratando de hacer un rollback de la actualización. Uy, horrible. Entonces, bueno, pueden llegar a pasar estas cosas también. Despidieron a alguien entonces. Claro, en LinkedIn Yo- seguramente alguien se puso el Open to Work. Claro, una cosa así. Oye, pero interesante esto de que fueran 42 países, entonces 41, dice por acá, 41, 42 países que fueron, digamos, atacados. Chile, Brasil, Perú, Colombia, Panamá, estaba revisando acá, que fueron atacados. Sí, es tremendo. Es tremendo lo que pasó. Bueno, este es un grupo de ciberespionaje llamado UNC 2814 y que operaba al menos desde el 2017, ¿ya? Según lo que aparece en EMOL, claro, y que es parte también de la investigación que viene realizando Google hace muchos, muchos años, ¿ya? Y bueno, ¿qué hay de interesante en este caso, que yo lo comentaba al principio? Ellos utilizaban los documentos de Google.
¿ya? Para poder distribuir los comandos al malware. Es decir, de alguna forma ellos lograban infectar a las organizaciones con un malware, ¿ya? Con un virus, vamos a decirlo en términos muy sencillo, con un virus. Ya se instalaba en algún equipo o algo. Entonces, este agente, este virus, estaba esperando indicaciones, ¿no? Como necesito que me den órdenes de qué hacer, ¿ya? Y los atacantes, ¿de qué forma enviaban esas órdenes? Bueno, a través de Google Sheet, ¿no? Que es como la versión, el Excel, a través de un Excel en la nube, claro. Entonces este virus estaba escuchando permanentemente ese documento, así como viendo a ver qué dice la celda A1, esperando órdenes. Y los atacantes por ahí iban enviando sus comandos, entonces el malware lo recibía y lo ejecutaba. ¿Por qué lo hacían de esta forma? Porque necesitaban que el tráfico malicioso, es decir, esos comandos, fueran o se mezclaran con el tráfico normal de la organización. ¿Ya? Claro. Para que pasara desapercibido, en el fondo. Para que pasara desapercibido. Es como una especie de lavado de dinero, ¿no? Sí. Que los traficantes como que hablen diferentes negocios para mezclar el dinero sucio con el blanco, ¿cierto? Con el limpio. Bueno, ellos lo hacían de una forma bastante similar. ¿Por qué? Porque si enviaban los comandos directamente al malware, quizás algún sistema de seguridad lo hubiese detectado. Lo hubiese detectado como, oye, ¿por qué este comando alguien está haciendo estas clases de acciones a través de la red o algo por el estilo? Entonces, por eso lo hacían de esta manera. Yo creo que es muy creativo. Sí, totalmente. Muy, O sea, muy pasa creativo. desapercibido una hoja de Excel como que probablemente no la vaya a cuestionar, pues. O sea, imagínate, no sé, piensa en algo como una pyme. O sea, una pyme probablemente va a generar Excel, Word y qué sé yo, lo típico. O sea, me imagino que cualquiera de estas empresas transan archivos de este estilo. Entonces, Claro, pasan totalmente desapercibidos. sí. Sí, y eso nos habla de la capacidad también que tienen estos grupos de ver cómo realizar un ataque y que pase desapercibido, que dure mucho tiempo, ¿no? Esto se conoce también como APT, ¿no? Que son ataques avanzados persistentes. Es decir, ellos nos buscan lo que es otros atacantes, que es como entrar y salir, entrar y robar información e irse luego, sino que en realidad lo que buscan es entrar de forma muy sigilosa y mantenerse ahí mucho tiempo, aprendiendo cómo funciona la organización, robando información, robando Sí. datos, ¿cierto? Y después se van sin dejar rastros. O sea, es Es un una ataque gente que se puede... infiltra. Es básicamente eso. Exacto, es como un Sí. agente infiltrado que puede estar mucho tiempo, o sea, meses, años, y después se va sin dejar ningún rastro. Muchas organizaciones nunca se percataron de que fueron espiadas. Sí. Así que este tema es reinteresante, el concepto de la puerta trasera. ¿Ah? Yo me acuerdo por ahí, a lo mejor como por el 2014, una cosa así. Me acuerdo de haber ido tuve el privilegio, debo decirlo, de asistir a una conferencia de Richard Stallman, allá en Coquimbo. Y Richard Stallman es el fundador de GNU, ¿cierto? Como la base de Linux. Y él siempre ha propuesto el tema del software libre, porque en el fondo no tiene o trata como de evitar esas puertas traseras que él siempre menciona que otro tipo de sistemas operativos, como por ejemplo Windows, lo tienen. Entonces, imagínate, yo te estoy hablando como 2014. Esto viene de hace mucho atrás del tema de la puerta trasera, pues si te estoy hablando que no. Entonces, si hoy en día se está explotando a full, es obviamente también por la infraestructura que hoy existe, las tecnologías que hoy existen también y el conocimiento que también hoy existe. Cuando te escuché hablar justamente de eso de alguien que está tratando de entender cómo funciona un entorno, es prácticamente alguien que es un sociólogo, ¿cachai? O sea, alguien que está aprendiendo la forma en la que trabaja una empresa o cuáles los procesos de negocios que tienen estos para tratar de obtener información. Entonces, es un poco de todo, o sea, tenemos tecnología, tenemos cosas como de sociología, como te menciono a lo mejor dentro de esto. Y no sé, yo quedo así como preocupado, o sea, literalmente puede ser hackeado mi celular a lo mejor, puede ser hackeado mi computador, ¿cachai? Pensando en la famosa puerta trasera, o sea, por eso. Sí, acá yo creo que se abre un debate que me parece interesante respecto a qué tan
qué tanta privacidad queremos llegar a tener en un mundo digital. Claro. O sea, si me preguntáis a mí, eso no existe. En el mundo digital nada está privado, nadie pasa desapercibido, o sea, siempre vas a dejar alguna huella en algún lugar. eh, o sea, iniciando de que tienes un Gmail. O sea, ya Google sabe mucho de ti. Tienes una cuenta en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, ya Meta sabe todo de ti. Y así, o sea, vas consumiendo diferentes servicios y por lo tanto las empresas se van armando un perfil sobre tú quién eres, ¿cierto? Y de cierta manera es como es algo que tú mismo aceptaste, pues. O sea, Sí. términos y condiciones, le diste al check, te registraste y bueno, será, pues. Mis datos están ahí. La puerta trasera yo lo pensaba también, por ejemplo, hoy día conversaba justamente con un colega y me decía, oye, pero si el celular no escucha, el celular escucha lo que estamos haciendo y por eso después te da publicidad o qué sé yo acá o allá. Entonces me hace mucho sentido eso de que realmente no tenemos privacidad. No, no tenemos privacidad. Ahora, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a lidiar con eso? Perdidos. Como lo que decía el abogado este, el abogado este de las deudas, ¿no? ¿Puedes vivir con eso? Y claro, a mí me hace sentido esa pregunta porque de pronto muchos se cuestionan, ¿no? Oye, si utilizamos una VPN para tratar de pasar desapercibidos, pero mira, las VPNs que están allá afuera también recopilan tus datos. ¿Ya? Y si eventualmente llega alguna agencia internacional, ¿no? El FBI, por ejemplo, y le dice a esa empresa, necesitamos los datos de esta persona, esa empresa de Claro. VPN las va a entregar, Sí, pero sin dudarlo ni un exactamente. segundo. ¿Ya? Sí. Entonces, y además, también acá tenemos otra duda. ¿Para qué quieres ser tan privado, no? O sea, ¿qué cosas estarás haciendo que necesitas tanta ¿Qué está privacidad? ocultando? Claro. Claro. Por eso yo creo que hay un límite, ¿no? De lo cual es como aceptable. Para mí, redes sociales, ok, es aceptable porque, bueno, mira, ok, ya que tengas mis datos, ¿ya? Estoy dispuesto, lo acepto, como lo hacen muchas personas, Sí. ¿ya? Claro. Pero Mira, a lo claro, mejor voy a desvirtuar un poco el tema, pero estaba pensando el otro día con lo que pasó con este alumno del Colegio Calama. ¿ya? Sí. Él había publicado gran parte de lo que iba a hacer también en redes sociales, po. Entonces, ahí está, digamos, esto que de repente planteaba Estados Unidos en algún momento, de tener ahí alguna especie de sistema de monitoreo de las redes sociales para evitar justamente este tipo de actos, po. Pero de cierta manera igual es como que le estamos entregando también todo al Estado, po. Entonces, Sí, ¿qué ponemos en la balanza? Pudimos haber evitado a lo mejor una pérdida, por ejemplo. ¿Cachai? sí, pero el límite es el complejo, ¿ya? O sea, eh, por ejemplo, Richard Stallman. Yo creo, bueno, Richard Stallman es un genio, ¿no? De la informática. Claro que sí. Sin embargo, creo que él tiene una posición muy extrema respecto a la privacidad. ¿Ya? Es una posición que yo admiro, pero no comparto. ¿Ya? Porque, bueno, mira, a través de este software privativo podemos tener una conversación y distribuirla a través de Exactamente. diferentes medios, ¿no? Sí. Entonces, hay cosas buenas también en el mundo del software privativo. ¿Ya? Por eso, creo que lo que él hace es admirable, pero es una posición que no comparto. Pero tampoco creo que eso signifique que puedas venderle o regalarle tus datos a todo el mundo. Entonces, Exactamente. el tema es el balance. Y yo creo que esa forma de verlo apunta mucho también a lo que sucedió en Estados Unidos después del ataque del 11 de septiembre, ¿no? Como, oye, vamos a empezar a espiar a todo el mundo con la excusa de buscar terroristas. Pero en realidad después no sucedió para buscar terroristas o para protegerse ante ataques terroristas, sino que por el contrario ya era como para controlar la población, ¿no? Exactamente. Que es parte de lo que en algún momento eh, decía Snowden y también el australiano, ¿cómo se llamaba? De Wikileaks. Eh, Pésimo para los nombres. Se me fue el nombre. A ver, Wikileaks.
No me puedo quedar con la duda. Julian Assange, ¿no? Que claro, o sea, finalmente esto se transforma en una máquina de espionaje también. Pero bueno, es un debate interesante, ¿no? Como cuáles son esos límites y si realmente Sí. pueden llegar a tener ciertas ventajas o beneficios, ¿no? Como lo que dices tú, adelantarte a un eventual caso brutal como lo que sucedió en Calama. Oye, y volviendo al tema de la ciberseguridad, Chile, por ejemplo, tiene, si no me equivoco, el mejor internet del mundo, ¿no? O uno de los mejores internet del mundo, si no me acuerdo cuál fue el posicionamiento que nos dieron. Pero eso también nos hace quizás más propensos a ataques. Mira, es una buena pregunta. Yo creo que no necesariamente, porque en realidad lo que buscan los atacantes son, primero hay que ver las motivaciones, ¿no? Los países que están más bajo ataque pueden ser por motivos políticos, ¿no? Y sobre todo en un ambiente mundial como el que estamos ahora. Entonces yo creo que para mí sería muy normal ver ataques entre Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte, Irán, por ejemplo, ataques, digamos, cibernéticos. Entonces, independiente de la rapidez del internet, los atacantes se enfocan en otras cosas, ¿no? Pueden tener motivos políticos, como también pueden tener motivos simplemente de ganar dinero, y para ello, mira, las empresas que están en Chile no son las indicadas. O sea, van a atacar a Meta, a Google, a compañías grandes, a grandes industrias, ¿no? Para realizar un ataque ransomware y después pedir un rescate. Pero Entonces, fuera, por ejemplo, del hecho de concentrarse en la velocidad. O sea, pensemos un poco más allá. Velocidad para mí significa en el fondo que hay infraestructura. Entonces, si hay infraestructura, no sé si hay mayor nivel de seguridad. mira, Yo esperaría que si hay más infraestructura hay más nivel de seguridad. Si de todas maneras hemos sufrido ataques, quizás no se relaciona. yo no estaría muy seguro si una cosa implica la otra, pero lo que sí es un hecho de la causa es que al menos los ataques de ransomware han subido bastante en Chile. Ya, mira, ahora justamente ayer estaba viendo una información de una organización que se llama cronap.com, ¿ya? Y dice que eh, el radar del ransomware en los meses en lo que llamamos de año, ¿no? Y, mira, por ejemplo, desde el 12 de diciembre hasta el 26 de marzo ya van 15 ataques, ¿ya? Desde 12 de diciembre al 26 de marzo. O sea, en pocos meses Sí, ya se ha conocido de 3 varios. meses ya, 15. ¿Ah? Entonces, creo que sí, puede tener cierta correlación el hecho de que haya un buen internet. Eso podría significar que haya buena infraestructura también. Chile es de los países más digitalizados en Latinoamérica, en ese sentido. Entonces, claro, también puede llamar la atención de algunos atacantes y decir, bueno, fijémonos en este país que está como creciendo en un punto, pero todavía es un país muy chico, entonces también puede tener muchas debilidades. Claro, sí. Y dentro, por ejemplo, de estos 41 países que fueron atacados, por ejemplo, ¿se conoce algún país que a lo mejor no tenga un buen nivel de infraestructura? Pensando, por ejemplo, que a lo mejor parte de eso es porque la infraestructura no es segura o algo por el estilo. Porque acá, como leí recién, decía Chile, Brasil, Perú, Colombia y Panamá. Bueno, mira, de esos países, Brasil creo que es de los que tiene mejor infraestructura tecnológica. De hecho, las grandes tecnológicas tienen ahí muchos data centers, como Microsoft, ¿cierto? AWS. Yo creo que no, desconozco cómo será el estado de Panamá. Es un país que para mí ya es un poco más lejano en Centroamérica. Pero creo que dentro de ese mundo, Perú puede ser un país que no esté tan avanzado. Pero no sé qué tanta distancia habrá con Chile y Brasil, la verdad. Pero claro, o sea, acá está el mapa. Mira, voy a poner en pantalla el mapa. Pártelo, a ver. Está muy bueno. Claro, y hay muchos países de África también. A ver, vamos a guardar esto. Que ese estudio puede ser interesante, capaz que ya esté hecho. O
como a un bajo nivel de infraestructura, ¿habrá a lo mejor más ataques? O al revés, a mayor nivel de infraestructura, a lo mejor hay más vulnerabilidad y por eso hay más ataques. Yo creo que ¿Habrá algo así? la pregunta es qué tanto pueden encontrar en países que no tengan buena infraestructura. No, Ya, porque si no hay nada interesante para encontrar o allí, sea, claro, si digamos, no hay un motivo, ¿para qué, po? claro. Pero ahí está en pantalla este mapa, ¿no? En donde aparecen los países que fueron espiados por este grupo. Y bueno, tenemos varios países de África, De África. prácticamente. Toda Europa, ¿no? O sea, bastante, ¿no? Aquí creo que, bueno, Japón se salvó. Pero hace poco también, hace un par de años también sucedió algo similar en Japón, y es que se dieron cuenta que un grupo chino había estado espiando a Japón durante 2 años, ¿ya? Y no se habían percatado. Entonces, por eso digo, es el objetivo de esto, ¿no? Como llegar, instalarse, espiar, entender cómo funcionan las organizaciones, robar datos, información y después irse sin dejar rastro. En este caso, claro, se descubrió, pero quizá han sucedido muchas ocasiones donde nadie se entera. Claro, sí, demás. O sea, tremendo. O sea, es una guerra tecnológica en el fondo, lo que antes era como espionaje a lo mejor ya más político, así, como más de temas bélicos quizás. Y ahora estamos hablando de algo digital, entendiendo que los datos es el oro actual. Es como que lo transformamos, en el fondo lo digitalizamos. Sí, y piensa tú en lo que sucedió con el Estado Mayor Conjunto en Chile el año 2023, puede ser, o 2022 por ahí. Igual, un grupo que se llama Guacamaya expuso muchos datos sobre las Fuerzas Armadas de Chile. Y por supuesto que los países vecinos de Chile seguramente fueron a buscar inmediatamente esa información a ver qué había, ¿no? O sea, tiene Claro, toda la sí. lógica. Sí. Entonces, así es como se comporta el mundo también, ¿no? Es importante entre países conocer, ¿no? Cómo están preparados tus países limítrofes, etcétera, o tus competencias, no sé. O sea, la información, como dices tú, es el oro. Oye, y pensando, digamos, en alumnos que a lo mejor puedan estar viendo esto, alguno que quiera entrar a estudiar a lo mejor informática o algo así, ¿qué les recomendáis tú? ¿Entrar directamente a una carrera de ciberseguridad o entrar a informática y después especializarse a través de un diplomado, magíster? ¿Cómo veis tú el panorama educativo respecto a la ciberseguridad? Ayer o antes de ayer yo viendo un artículo, no me acuerdo qué periódico en Chile, en donde decía que Chile necesita profesionales de la ciberseguridad. O sea, tiene hoy un problema porque cada vez hay más ataques, pero no hay tantos profesionales, ¿ya? Ahora, lo que aparece en estos medios de comunicación a veces dista mucho de lo que hay en la realidad, ¿no? Y sobre Sí. todo pasa con estas publicaciones de los sueldos de los recién egresados. Sí, tal cual. Es mentira, no crean. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto podrá ser real esto o no, pero yo creo que es un buen camino comenzar quizás con una ingeniería informática, ¿ya? O quizás en telecomunicaciones, algo en redes, y después especializarse, ¿no? En alguna otra área, como en algo mucho más específico. Puede ser a través de un diplomado en ciberseguridad, a través de un posgrado, o puede ser incluso a través de certificaciones. En el mundo de las tecnologías también son bien importantes las certificaciones. Certificarte con alguna compañía que sea de renombre, ¿cierto? Que sea bien conocida, como por ejemplo, no sé, que tienes conocimiento en SOC, Security Operations Center, o en Red Team, que son los hackers éticos, o el Blue Team, etcétera. Entonces, yo creo que puede ser una alternativa muy interesante la de primero pasar por la ingeniería informática, porque también quizás en ese explorar la informática, quizás de pronto te pueda traer la programación, ¿no? Como tomar, o la inteligencia artificial, ¿no? Tomar diferentes decisiones, o después ya especializarte en ciberseguridad. Sin embargo, si
decides ir por la ciberseguridad como una ingeniería o un técnico de inmediato, creo que también es una buena alternativa porque hoy yo creo que hay mucho empleo en ese mundo. ¿Sí? ¿Ya? Sí, 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 es ¿Y bastante. dónde buscáis pega en ciberseguridad? Ese es el punto. La mayoría de esos trabajos están en Santiago. ¿Ya? O sea, en regiones, a menos que te den la chance de trabajar de forma remota, bien. Pero si no, es muy probable que tengas que moverte a Santiago, porque ahí está la industria que mayormente consume ciberseguridad, ¿no? Por decirlo de alguna forma, la industria bancaria, Sí, ya la ya. financiera, que además también tienen que cumplir con mayores regulaciones, entonces necesitan más profesionales de ciberseguridad. O sea, pensando que en el futuro esto puede escalar un poquitito más a adoptarse en empresas, ahí quizás se pueda diversificar en distintas como regiones. Pero por ahora estamos centrados más en Santiago. Ya. Sí, gracias, sí. Va a haber un mundo interesante para explorar Sí, para quienes son de sí. región. Es re interesante eso. A mí me ha tocado, digamos, explorar esa área y me he encontrado con un montón de casos en donde el famoso admin ha dejado la escoba a nivel mundial. O sea, desde semáforos cambiando el estado en el cual se encuentran. Me encontré un caso, tendría que buscarlo, haberme preparado un poquitito más en función de eso. Pero me acuerdo de un caso que decía que un grupo había logrado infiltrarse en alarmas de huracanes y las hizo sonar en toda una región. Y nunca hubo huracán, po. Pero fue una universidad, si no me equivoco, una universidad testeó desde sus instalaciones las sirenas de la región en la cual se encontraba y las hizo sonar. ¡Wow! Entonces, imagínate la escoba que quedó con eso. Y la vulnerabilidad, adivina cuál era, lo mismo. El famoso como admin. O sea, los sistemas tenían, digamos, por defecto esto que es una credencial estándar, que si no la cambiáis, quedaste en eso. Me acuerdo el otro día que tú también me mostraste una página en donde podías exponer, digamos, justamente eso. No sé si la tienes por ahí, pero claro, no lo había pensado ahora, pero ahora conectando el tema de la ciberseguridad con esto, es eso, pues, o sea, la seguridad OT es básicamente eso, pues, cómo vamos a tratar de hacer un poco más hermético nuestro sistema para que no lo vulneren, pues, o sea, sería horrible de que en una minera estemos controlando algo telemáticamente, bien, pero de repente alguien se conecta, interrumpe la transmisión y algo pasa, imagínate. Perfecto. Sí, mira, ahora tenemos en pantalla una web que se llama Shodan. Shodan es como Google, pero en vez de buscar páginas web, busca lo que esté conectado a internet. Y bueno, lo que te mostraba el otro día, ¿no? Es como, por ejemplo, puedes buscar Hikvision, que Hikvision es una marca china de cámaras IP. Y lo que va a hacer esta plataforma es buscar aquellos NVR, ¿no? Como cámaras que estén expuestas a internet. Y puedes llegar incluso a acceder al portal de administración. O sea, tenemos aquí varios, ¿no? Tenemos de Estados Unidos. Aquí como armar queries y hacer búsquedas más específicas por país, etcétera. Por supuesto que eso ya después tiene un precio. Ah, tiene un Puedes precio. buscar servidores, puedes buscar de verdad lo que se te venga a la mente, ¿no? Un PLC, o sea, cualquier cosa. ¿Y puedes Y, buscar a lo mejor algo con Chile? A ver si te aparece algo así. ¿O hay que pagar para eso? a ver, veamos qué aparece en Chile. Ya. A Ya ver si dice puedes esto, abrir alguna y documento ver qué se movido, puede no hacer. sé qué será. Pongamos Chile y pongamos DAWA. A ver, mira, encontró esto. DAWA también es una marca de cámaras. ¿Ya? Vamos a ver qué aparece aquí. Ya te da la IP y te manda, digamos, El al portal de login. login. Claro. Yo recuerdo que una vez hice una prueba de estas características con un amigo y igual, llegamos a algún punto. A ver, mira, admin. Nos logueamos en A ver. un portal.
Veamos, a ver, en una de esas, si tenemos suerte. Hay que instalar un plugin. Ah, Sí. Es que, claro, seguramente es una interfaz muy antigua, hay que instalar algún plugin, algo adicional, etcétera, ¿no? Pero imagínense pero que está sí, el DVR de las cámaras que están en su casa sí, y que tengan las contraseñas por defecto. Es tan fácil como que alguien vaya a Google y busque contraseñas por defecto DAWA y va a aparecer probablemente el instructivo de esta compañía con las passwords que vienen por defecto en las cámaras y alguien exacto. va a intentar hacer ese tipo de login. Entonces, lo que quiero decir es que finalmente es un gran peligro, ¿no? No personalizar, ¿no? Estas credenciales. Sí. En algún otro capítulo les voy a buscar a lo mejor ejemplitos, ya con fuentes y todo para que después lo puedan corroborar. Pero hay un montón de casos de ese estilo respecto a dispositivos. Como decía recién, imagínate tener un camión manipulado de forma telemática y que de repente se vuelve loco de cierta manera porque alguien interrumpió la transmisión. Claro, Yo el otro día lo planteé, Brian, con que nosotros cuando hacemos una clase tenemos una conexión al proyector inalámbrica. Y se puede conectar más de uno, se pueden conectar varios a ese proyector. Entonces nos falta de repente el alumno que empieza a jugar y te cambia la proyección y qué sé yo. Entonces, escala eso mismo, ese tipo de conexión inalámbrica a un entorno que es más delicado. Si no existe una especie de portal cautivo, algo que tenga alguna contraseña un poquitito más, como más segura. O sea, literalmente cualquiera mm, puede tomar control de eso. Es yo recuerdo delicado. que pasó con estas aspiradoras inteligentes que son como un disco. Eh, que claro, estas cámaras, o sea, estas aspiradoras tienen cámaras, tienen sensores para ir moviéndose por la casa, etcétera, y pasaba que iba tomando fotos y las almacenaba en algún servidor. Entonces después se llegó a filtrar la información de esos servidores y se expusieron muchas imágenes que tomaban esta aspiradora. Entonces, de pronto se veía gente caminando por la casa y, y la aspiradora tomaba todas esas fotos. Como esto está conectado a internet, porque prácticamente hoy todo está conectado a internet, alguien eventualmente podría encontrar estas máquinas e intentar vulnerarlas de alguna forma, ¿cierto? Sí, sí. ¿Sabéis de otro caso que me acordé también? Que no sé si lo mencioné una vez, pero hay un caso de una marca de marcapasos. No sé si te lo ¿Ya? conté a ti o no, ¿No? pero hay un caso de una marca de marcapasos, sí, que suena redundante, que no tenía actualizado su firmware. Y pasó en el fondo que tenías que tú tener una distancia desde, no sé cómo funciona en realidad un marcapasos, pero era como que había una central en tu casa y había una persona que tenía un marcapasos. Y bueno, hay una comunicación entre estos dos puntos, pero resulta que si tú estabas a 1 metro de esa central, tú podías acceder a la configuración del marcapasos y generar descargas. El marcapasos lo que hace es generar descargas para el corazón. Entonces tú le podías cambiar la intensidad de la descarga, podías, no sé, por ejemplo, hacer que la frecuencia de esas descargas también cambiara y terminó en algunos ¡Wow! casos trágicos. Sí, y es un caso real también. No me acuerdo de la marca, lo puedo buscar ahora o después se los dejamos ahí como una En el noticia en el post. postproducción. Pero eso, yo creo que ya es un caso en donde te alerta, pues preocupante. Bueno, lo que se hizo en esa situación fue que se sacó del mercado todos estos marcapasos, se tomaron las acciones respectivas, se actualizaron los firmware y qué sé yo. Pero imagínate que existía, o sea, ¿cómo puedes sacar eh, a producción un sistema que tiene esa vulnerabilidad? Yo creo que en informática siempre sabemos que la informática hay que seguir haciéndole mantención, digamos, en el tiempo, eso es claro. Pero tiene que ser rápido, como dijiste tú, tiene que ser desde el minuto cero, ¿cierto? Entonces acá pasa lo mismo. Imagínate una persona con una descarga. Tremendo, tremendo. O sea, yo creo que quizás ahí no hubo ni siquiera test. O sea, probablemente no hubo un test apropiado, no se hicieron pruebas.
Y es por eso que también toman relevancia los hackers éticos, porque en el fondo son las personas que tú contratas para que busquen, ¿no?, esos tipos de problemas en tu sistema, en tu software o en tus dispositivos, sea la tecnología que sea, ¿no? Si no te encuentras con estos problemas que, claro, quizás uno habla de informática como algo, sea un servidor, pero ese servidor quizás que controla un sistema médico y que puede afectar la salud de los pacientes, ¿cierto? Claro. Entonces, de ahí ya Es no es crítico. tan inofensivo, claro, de ahí ya no es cualquier cosa. De hecho, recuerdo que el año 2017 ocurrió con el ransomware WannaCry, que fue una cuestión que casi paralizó todo el mundo. En Inglaterra, muchos hospitales se vieron afectados por este ransomware y no pudieron funcionar. O sea, cualquier operación, cualquier cosa se tenía que cancelar porque los activos estaban todos infectados. Y entonces, es lo que puede llegar a hacer. Y ahí ya no es tan inofensivo, pues, sino que en realidad puede tener consecuencias como vidas humanas. Así que Claro, es un tema sumamente se complejo. vuelve delicado. Mm. Sí. O Sí, sea, sí, hay sí. que empezar a considerar la seguridad en todos los puntos. O sea, yo creo que eso es como lo que me deja esta conversación. O sea, desde la programación, desde la instalación de infraestructura, todo es que hay que considerar en el fondo la seguridad. Sí, y en realidad tiene que ver también un poco lo que decía al principio, con tu forma de trabajar, ¿no? O sea, ya Sí. sacándolo un poco del mundo del trabajo, sino que cómo te comportas tú o cuál es tu relación con la tecnología. Si lo utilizas para redes sociales y cosas por el estilo, bien. Pero ten mucho ojo de no acceder a sitios web que no conoces, que te generen desconfianza, acceder al enlace o descargar cualquier cosa de internet, ¿no? Porque tú no sabes si puedes estar descargando algún malware. Lo vimos en un par de capítulos atrás, cuando yo estaba mostrando el Happy Pin Pound y aparecía el Aptoide dentro de mis filtraciones, Sí. con el primer correo electrónico que tuve cuando era chico. Claro, Y era por, claro, tiene todo el sentido. Aptoide era como un market para descargar aplicaciones premium, no gratis. Y quizás qué cosa también incluía ese Aptoide. ¿Cachai? claro. O los torrent, por ejemplo, Los pasa torrent. mucho. No sé si ahora descargarán harto por torrent, pero yo me acuerdo que en su tiempo el torrent era la forma que teníamos nosotros de descargar cosas de internet. La mayoría, digamos, películas, juegos, de todo, ¿cierto? Sí, y Pero se sigue haciendo con descargarlo los más. cracks. Con los cracks de los juegos. Sí, claro. ¿No? Claro, Los los juegos cracks de los pirata. juegos, crack de programas que de repente a lo mejor no tenemos accesos para pago. Un AutoCAD, por ejemplo, que tenéis que pagar, un Photoshop que tenéis que pagar de repente. Y descargamos un crack, instalamos y como no sabemos y vimos un video que decía como full gratis y qué sé yo y descargamos nomás y de repente instalamos 5 aplicaciones distintas. Por eso. Chromium se instaló solo. Un clásico. Un Softies. clásico, po, ¿cierto? O como se llama, Claro. Softonic. Softonic. Sí, Claro. pues, ¿cachai? Sí, por eso tiene que ver mucho con cómo es tu relación con la tecnología, cómo tú la utilizas, cómo te comportas. O sea, en mi teléfono ya no hay Aptoide. Claro. Pero ahora es porque tú Eh, cachai del tema. Pero un niño Claro, eso no lo sabe, pues el niño va a descargar nomás de internet. Y te lo digo porque a mí me exacto. pasó cuando era chico. Cuando Sí, yo era todos chico, voy a fuimos. contar ahí una experiencia. Mi papá es contador po, y siempre tuvo computador, po, de Windows 95, Windows 98, así, po, viejito. Y me acuerdo que una vez descargué, no sé, ponte tú para Age of Empire, como un crack, una cosa así, descargué, instalé y se bloqueó el computador. El computador literalmente murió. Murió. Y mi papá en ese entonces tenía que declarar, estaba justo como en estas fechas, como declaración de renta. Y tenía que cumplir con ciertas cosas, po. Y el computador petó, el computador murió. Que mi papá quería puro Te quería matar. matarme. Porque claro, po, eso significaba un costo, obviamente, llevarlo, arreglar y qué sé yo. Que no se perdiera la información de todo lo que estaba haciendo. Y en ese entonces no estaba la nube. Tú con suerte guardabas ahí en un disquete, de hecho. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo lo hacías? Pues perdiste nomás lo que tenías. Pues. Afortunadamente no se perdió nada, pero sí perdió una semana de trabajo. ¿Cachai? Entonces, eso yo lo hice desde mi desconocimiento, pues. De ser busquilla, tratar de hacerlo y qué sé yo. Pero hoy en día, estos chicos que tienen todo en TikTok, que de repente te dice cómo ganar dinero con tal cosa,
y ellos descargan de esa fuente, le creen todo a TikTok. Imagínate, digamos, el riesgo que corren. Y sabes que los niños son un muy buen target para ese tipo de cosas. De hecho, Sí. el año pasado se robaron el canal de YouTube de la ANFP, de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile. Alguien secuestró el canal y comenzaron a subir videos como de Minecraft, ¿ya? Como de Roblox. Ya. ¿Ya? Y eran mods, eran como haz clic acá, descarga este archivo, desactiva el antivirus de tu computador e instálalo. Y de pronto la persona figuraba jugando con unos mods, así como, no sé, Roblox, Dragon Ball o cosas por el estilo. Por supuesto que ese archivo no era un mod, no, sino que Claro. por supuesto que era un malware, ¿ya? Pero lo llamativo del caso es que el target eran niños, porque finalmente eran tutoriales de juegos. Eran muchos videos de tutoriales de juegos, de Counter-Strike, Minecraft, Roblox, etc. Entonces, y como además Sí, todos los po. niños ya tienen acceso a un teléfono, muchas Claro. veces tienen acceso a las tarjetas de los papás. Eso te iba a decir, a la tarjeta de los papás. Hay un montón de videos en TikTok de niños que compran algo con la tarjeta de los papás y después los papás pagando más de, no sé, $2.000 por una gracia que se mandan. No, tremendo. Sí, Así que bueno, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. sí. El hackear, piratear cualquier cosa. No hay que arriesgarse. Oye, buena, interesante lo que hemos conversado ahí sobre ciberseguridad. Ya llevamos casi una hora hablando. Creo que tenemos un montón de cosas, anécdotas que contar. Pero a lo mejor lo podemos contar en otro capítulo ya, para que no quede tan larguito esto. Sí, bueno, invitar igual a la gente que nos deje algún comentario, qué temas de pronto pueden ser interesantes. Para nosotros Sí. igual esto es un explorar, a ver qué temas no pueden interesar. Sabemos Exacto. que hay algunos que llaman más la atención que otros. También vamos tomando lo que va pasando, ¿no? Como lo que esté ahí en la coyuntura. Así que, bueno, esa retroalimentación también nos sirve bastante. Y también ahora tenemos gráfica nueva, tenemos nuevo intro, tenemos sponsor, Electric Coffee. Sí, Así que vamos de a poco ahí eso, sí. creciendo, avanzando. Use las redes, o sea, en TikTok, Instagram, YouTube también estamos ahí publicando. Y la página web también. En la página web también tiene un espacio para sugerir temas, para que después eventualmente podamos conversar de ello. E incluso, si alguien tiene un tema interesante o experiencia a contar, pudiésemos utilizarla o generar a lo mejor después una conversación con aquella persona que sugiera algún tema. También estaría interesante de abordar. Pero ojalá que puedan ir comentando, nos puedan ir etiquetando también de repente para hacer crecer esto un poquitito más. Creo que vamos bastante bien, sacábamos cuenta antes con Brian, lo contento que estamos de ir aumentando en las redes sociales, la visibilidad, así que estamos contentos porque la misión en el fondo es culturizar, es generar conocimiento en cada uno de los oyentes y nosotros también, por supuesto, seguir aprendiendo. Sí, a pesar de que a veces se nos va ahí el lenguaje técnico, ¿no? Es un poco difícil salir de ese mundo. Tratamos. Pero bueno, de igual forma, todas las consultas las pueden hacer Sí. en las redes sociales y también nosotros también vamos tomando esa información, ese feedback para ir mejorando. Así que Claro. nada, ahí nos estaremos comunicando a través de las redes. Pues bien, nos veremos entonces en un próximo capítulo. Que les vaya bien. 1, 2,